Bienvenidos a una nueva edición del Telediario Pío Canal 12. Hoy hablaremos de los cambios de la Iglesia tras la Revolución Francesa que ocurrió el 14 de julio de 1789. Esto propuso un cambio social y político, lo que causó unas consecuencias trascendentales. La primera consecuencia es que se realiza la separación entre la Iglesia y Estado y se proclama la libertad de culto. El catolicismo deja de ser la religión de Estado. El segundo acontecimiento que ocurre son los adelantos científicos y técnicos que quitan el poder a la Iglesia. Esto favoreció a la investigación del cuerpo humano, que recordamos que antes de este acontecimiento no se podía realizar. Luego, la Ilustración condujo el desprecio a la religión, el poder de los papas se debilitó y la Iglesia fue oprimida en los países como Francia, España e Italia, que recordamos que eran de tradición católica. Luego se defendió la idea de que el poder del rey venía del pueblo y no descendía de Dios como se había pensado anteriormente. Y por último, el Estado asumió funciones de la Iglesia como el registro civil, la enseñanza y la beneficencia. Por último, en esta época de la Iglesia se miraba con desconfianza todo lo nuevo. El ambiente anticlerial excluyó de la sociedad toda inspiración religiosa y propuso leyes contrarias a principios cristianos. Gracias, esto es todo. Volvemos en 2 minutos. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre Pío IX y tenemos dos expertos en el tema. Bueno, el Papa Pío IX gobernó la Iglesia desde 1846 hasta 1878, un periodo muy largo. De hecho, su pontificado ha sido hasta ahora el más largo de la Iglesia, después de San Pedro. Al inicio mostró talante liberal, pero por las reformas que hizo. Fue entonces cuando nació el mito de Pío IX, considerado el papa promotor del movimiento unitario, destinado a expulsar a los austriacos y a renovar la nación. Pero el 29 de abril de 1848, Pío IX declaró que no podía, como padre de todos los fieles, participar en una guerra contra un pueblo católico como era el austriaco. En este año, al estallar en Roma los primeros altercados, cuando el Papa, disfrazado de simple cura, huyó a Gaeta, bajo la protección de los Borbones. En Roma se proclamó la República, que tuvo vida muy breve. Franceses, austriacos y borbones la reconquistaron y devolvieron al Papa sus estados pontificios. La guerra franco-prusiana de 1870 y la caída de Napoleón III permitió al gobierno italiano, bajo el rey Víctor Manuel II, con un militar de hombres armados, atacar Roma por la Puerta Pía, incautar la ciudad y los edificios papales. El puñado de soldados pontificios bajó la guardia por orden de Pío IX. El plebiscito determinó la incorporación de la ciudad al Reino de Italia. El Papa no reconoció este hecho y se declaró prisionero en el Vaticano, rehuyendo cualquier contacto con el nuevo Reino de Italia y vivió en una condición de aislamiento. En 1864, Pío IX condenó el liberalismo, el racionalismo, el naturalismo, el comunismo y el socialismo. Y el 7 de febrero de 1878, con 85 años, murió, según lo registrado por los cardenales de rodillas al lado de su cama. Sus últimas palabras fueron: «Guarda la Iglesia a la que tanto amé y sagradamente». Ahora yo os voy a hablar de la encíclica Ineffabilis Deus, donde proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 1854. Os lo voy a decir cambiando las palabras, pero con el mismo significado. Básicamente dice que el momento en que María es concebida ya estaba libre de toda mancha de pecado. Había sido preservada por Dios para poder ser la madre de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias a nuestros dos historiadores. Nos vemos en el siguiente programa. Buenos días, bienvenidos a otro programa de la televisión Pío Canal 12. Hoy hablaremos del Papa León XIII y de su encíclica Rerum Novarum. Para ello tenemos a dos historiadores con nosotros, especializados en este tema. Sí, buenos días. Además, este tema es muy interesante. León XIII fue un papa que marcó un hito en la historia de la Iglesia. Vivió todos los problemas de la revolución industrial e impulsó la reflexión sobre los principios éticos de la vida económico-social, que hoy llamamos doctrina cristiana. Esta doctrina ha ayudado mucho a poner en claro la dignidad del trabajador y sus derechos.
Bueno, yo ahora os comentaré una encíclica llamada Rerum Norum. Es una encíclica promulgada el 15 de mayo de 1891, en la cual rechaza la lucha de clases y pedía a los patronos y obreros una colaboración para formar una nueva sociedad. Esta encíclica, además, resume y sintetiza más de medio siglo de intensos y a veces, en algunos casos, silenciosos trabajos de la Iglesia. Bueno, los puntos principales de esta encíclica es la Iglesia debe animar al encuentro, el entendimiento con los patronos y los patronos y los obreros en los temas relacionados con su trabajo. Los patronos deben mirar por la dignidad de los obreros, tratándolos no como esclavos, sino como personas. A los obreros les involucra el deber de atender la prosperidad de la Iglesia, la prosperidad de su empresa, perdón, con su trabajo y no perjudicando ni ejerciendo violencia sobre las fábricas o una propiedad privada del patrono. Y por último, los estados les exige proteger los intereses de los obreros, vigilando por la higiene y la seguridad de ellos. También pide a los estados que la intervención directa en la producción y una legislación cosa que en los liberales no aceptaban. Gracias a nuestros dos historiadores, esto es todo. Volvemos en 2 minutos. Está contagiada, está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Telediario Histórico de la Televisión Pío, Canal 12. En este programa nos sumergiremos en la historia de la Iglesia del siglo XX y para comenzar hablaremos de 2 papas muy importantes, que son Pío X y Benedicto XV. Pero antes os voy a presentar a 2 teólogos que serán los que os hablarán de ellos 2. Muy buenas, soy Paula y os voy a explicar todo lo que tiene que ver con el Papa Pío X. Y mi compañera Lola os hablará de Benedicto XV. Así que comencemos. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que el Papa Pío X fue elegido el día 4 de agosto de 1903 para ser el nuevo Papa. Lo que hizo fue reformar el modo de elección y nombramiento del Papa, evitando la intervención laica en dicho nombramiento, quitándoles a los reyes el derecho de enviar a obispos a la elección papal. Permitió que los católicos participasen en la vida pública italiana, pero el gran problema lo tuvo en Francia, porque en 1904 el gobierno rescindió unilateralmente el concordato existente e invitó al nuncio a abandonar el país. Además, en 1905 Francia expulsaba todas las congregaciones religiosas del territorio nacional y prohibió la práctica de los ritos católicos. Otro de los campos en los que actuó fue en mantener pura la fe y en combatir todo error. Esta lucha fue contra lo que el Papa concibió como modernismo. Así es, compañera. Bueno, pero yo os voy a hablar del segundo Papa, Benedicto XV, que el 3 de septiembre de 1914 fue en plena Guerra Mundial, es nombrado Papa. Fue considerado desde un principio el Papa de la Paz. Como fue elegido al estallar la guerra, su misión fue buscar en todo momento la paz. Intentó buscar esta paz hablando con los beligerantes que en ningún momento le hacen caso. El Vaticano y el Papa se mantuvieron centrales en todo momento, aunque esa neutralidad ha de considerarse activa, no pasiva. En 1917 propuso un acuerdo de paz a todas las potencias, pero fue rechazado. Aún así, no desistió hasta el final de poderla conseguir. Incluso ya finalizada la guerra, abogó por los derrotados, pidiendo su clemencia y compasión a las potencias vencedoras. Pero además de su intervención buscando la paz, Benedicto XV ha pasado a la historia de la Iglesia por la publicación que hizo en 1917, Corpus Iuris Canonici, que es el código canónico que ha estado vigente hasta 1983 y que por primera vez se realizaba el único cuerpo jurídico para toda la Iglesia. Esto supuso que normas milenarias quedarán derogadas. Muchísimas gracias y gracias también a vosotros los espectadores por vernos aquí en este maravilloso telediario histórico. Nos vemos en el próximo programa.